Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Hace unas semanas veíamos el unboxing de la Creality CP01, que como ya sabéis es una impresora 3D que además de ser impresora 3D es CNC y es láser. Y la tenemos gracias a los amigos de Banggood. En el vídeo anterior nos dejaba la sensación de que era una gran impresora, pero que tenía mucha flojera en el tema de CNC y de láser, que era algo un poquito más evidente. Pero bueno, en esta ocasión la verdad es que la cosa no es que haya cambiado mucho, pero sí que tenemos algunos matices que recalcar. Porque lo cierto es que la mayor debilidad de esta máquina no proviene de su hardware, sino de su software. Pero no adelantemos cosas, que lo vamos a ver ahora. Como siempre os cuento un poquito lo que son las características principales, los contras, los pros, y os doy mi humilde opinión acerca de este cacharro tan chulo. Así que poneros cómodos, que tenemos mucho que contar. ¡Empezamos! La Creality CP01 es la primera impresora modular de Creality. Su característica principal es que tenemos tres cabezales: impresión 3D, láser y CNC. Es una impresora tipo standalone, es decir, que tenemos toda la electrónica en una caja que además hace de base. Para el marco y eje X tenemos perfiles 40-40 huecos. En el interior tenemos los sistemas de transmisión, correas para X e Y y doble husillo para el eje Z. La base de trabajo es de 20 x 20 centímetros y tiene un cristal para impresión 3D y una base metálica para CNC y láser, que son fácilmente intercambiables. La cama está calefactada y llega a los 100 grados. Para impresión 3D tenemos un cabezal con extrusión directa y en el interior tenemos un extrusor estilo Titan Aero junto con su ventilador de capa. El láser es de 500 milivatios y para CNC tenemos un pequeño motor de continua con un portabrocas. En cuanto a electrónica, contamos con una placa propietaria de Creality, con drivers silenciosos, pantalla táctil de 4,3 pulgadas, todo ello alimentado a 24 voltios con una fuente de gran calidad. Viene bastante completa de accesorios y para el uso de CNC y láser tenemos el software Creality Workshop. Como siempre voy a empezar por los contras, que ya sabéis que me gusta acabar con lo bueno porque te deja así como mejor sabor de boca. La verdad es que en esta ocasión los contras quizá no venga de la persona más adecuada, porque claro, aquí habiendo probado láser de CO2, máquinas grandes, CNCs grandes, pues la verdad es que este tipo de cosas se nos quedan un pelín cortas. Pero bueno, vamos a intentar ser lo más objetivos posible. Sin duda, lo peor de todo de esta máquina es su software. El Creality Workshop, la verdad es que no es que sea un software que sea sencillo porque tiene poquitas opciones, no es por eso, es que realmente le faltan opciones. Es un software que todavía está muy verde. Por suerte podemos usar algunas de las técnicas habituales que hemos visto en este canal para generar G-codes tanto para la CNC como para el láser. Pero bueno, no adelantemos porque lo voy a comentar en los pros. Otra cosita que me genera dudas es el cambio de cabezal. Es bastante sencillo, tenemos 3 puntos de anclaje, o sea que no es muy complicado quitarlo, además van a mano, se queda bastante bien fijo, pero me da la sensación de que nunca se queda a la misma altura. Y bueno, esto en CNC y en láser no vamos a tener mucho problema, ya que bueno, al final siempre vamos a tener que ajustar el cero, enfocar el láser, etc. Pero cuando vamos a cambiar al módulo de impresión 3D, pues la verdad es que es un poquito rollo el tener que andar calibrando cada vez que cambiemos la cama para que imprima todo al mismo nivel. Bueno, otra cosita es el tema del láser. Ponerlo en foco me ha resultado bastante complejo. La verdad es que las instrucciones vienen bastante claras, o sea, no hay pérdida a la hora de seguirlas. Pero cuesta bastante el hacerlo, sobre todo en una madera, porque al final cuando vas ajustando el foco ya va quemando y ya dejas de ver ese punto fino, no lo llegas a ver. O sea que resulta un poquito complicado el enfocar el láser. Otra cosa es que el láser es bastante flojito, son unos 500 milivatios más o menos. Y bueno, sí que se pueden hacer cositas, como veréis ahora en un rato,
pero lo cierto es que nos limita mucho, sobre todo en velocidad. Lo mismo ocurre con el tema de la CNC. El motor que lleva es muy flojito. Aunque al final también podemos llegar a cortar cositas como esta que tengo aquí, pero tenemos que hacerlo en materiales blandos, como esto que es contrachapado, y tenemos que hacerlo en pasadas bastante finas y hacerlo bastante despacito. Aunque bueno, mientras os estaba escribiendo todas estas críticas, mirad lo que ha ocurrido. Pues resulta que a pesar de la flojera del motor, pues por un mal cálculo y por no poder poner un mártir, pues la verdad es que al final, después de cortar esta pieza, se nos ha comido bastante el tema del aluminio. No penséis que vamos a poder mecanizar aluminio con esta máquina, va a ser totalmente imposible. Pero bueno, que se haya comido el aluminio de esta manera significa que bueno, que podemos grabar más cositas de las que parece a pesar de la flojera del motor. Y bueno, la verdad es que en cuanto a pegas no tengo mucho más que decir. Realmente la impresión 3D me ha encantado mucho. La única peguita que le pondría es que me ha costado un poquito el coger el punto al tema de las retracciones, a pesar de ser extrusión directa. Pero bueno, esto quizás sea un poquito más culpa mía. Y bueno, es verdad que son poquitos contras los que le veo a esta impresora, pero la verdad es que algunos son bastante importantes. Y en cuanto a pros, ¿qué os puedo decir en cuanto a pros? Pues la verdad es que en cuanto a pros, lo mejor que tiene es que como impresora 3D me parece un cañón de impresora. De este estilo de impresoras que están así hechas a base de perfil de extrusión, etcétera, la verdad es que me parece de las mejores estructuras que hemos visto en estos últimos tiempos. Me parece que es súper rígida, eso le da bastante vidilla al tema de la impresión 3D y también viene genial para la CNC y para el láser, claro. Es una máquina que la verdad es que es muy recogidita. Sí es cierto que tenemos un área de impresión un poquito más pequeñita a lo mejor que en una Ender 3, pero lo cierto es que ese par de centímetros a la hora de imprimir nos echan de menos. Realmente si echamos de menos más espacio, lo que vamos a necesitar ya es algo de 30 por 30 o algo así, es decir, ya necesitar una impresora más grande. El volumen de impresión, que no sé si lo he comentado, es de 20 por 20 por 20. Y bueno, además tenemos extrusión directa en una Creality, que eso es una cosa que me tiene encantado. Eso nos permite el poder trabajar con diferentes materiales. Incluso el tema del flexible, que es por lo que digo diferentes materiales, se puede imprimir con cierta alegría, ya que tenemos una extrusión directa que además funciona bastante bien. Y bueno, la calidad que tenemos en piezas de impresión 3D, la verdad es que me tiene encantado. Al principio me costó un poquito el cogerle el punto al tema de las retracciones, ahora lo veremos cuando os enseñe las piezas. Pero bueno, la verdad es que al final con el tiempo le he ido cogiendo el punto y la calidad de las piezas que he obtenido ha sido muy buena, así que como impresora 3D me tiene encantado. Así más cositas que os pueda decir en plan positivo, pues la verdad es que la cama caliente y el extrusor funcionan muy rápido. La fuente que trae es de bastante calidad y esto siempre ayuda bastante a que ese calentamiento inicial sea bastante más rápido. Es súper silenciosa, la verdad es que mientras estás imprimiendo en 3D o estás haciendo el láser, la verdad es que no se escucha apenas nada la impresora, un poquito los ventiladores. No ocurre lo mismo, evidentemente, con el tema del CNC, con el spindle ahí entrando en el material, pues al final siempre se genera algo de ruido y alguna que otra vibración. Como ya os he dicho, el tema del software que trae es una auténtica patata. Pero bueno, por ejemplo, para el láser podemos usar los dos plugins que trae Inkscape para hacer grabados láser, tanto raster como en lo que son los contornos de los vectores, los dos nos valen. Y es que en Inkscape tenemos la posibilidad de modificar el comando de inicio del láser, es decir, el encendido y el apagado. Simplemente hay que modificar el valor, os pasaré por aquí una imagen para que lo veáis, es cambiar el valor de que sería M3 por M106, que sería el que enciende el ventilador de capa, y para apagarlo sería M107. Con eso ya podemos usar el tema del software de Inkscape sin ningún tipo de problema y sin hacer ningún tipo de modificación en el G-code. Para CNC ocurre lo mismo, podemos usar los tutoriales que hemos visto en este canal, os dejaré alguno en la descripción para que le echéis un vistazo, podemos generar los G-codes con esos mismos procedimientos. La única diferencia es que aquí tendremos que hacer una pequeña edición en el G-code, tendremos que abrirlo con un editor de texto y cambiar, sobre todo al principio, el parámetro de encendido del spindle, que pondrá un M3S lo que sea, habrá que cambiarlo por M106, igual que hacíamos en el Inkscape, y al final del G-code habrá que poner un M107. Y con esto pues no tenemos la limitación que teníamos con el software de Creality, que bueno, no me ha gustado absolutamente nada. Además, bueno, pues es una impresora que está bastante bien construida, tenemos una pantalla táctil bastante generosa, es decir, tiene cositas que la hacen muy atractiva. Y bueno, en cuanto a pros nada más, os enseño algunos trabajitos que he hecho y vamos con la conclusión. Bueno, como son muchas cosas para enseñar y son diferentes proyectos, pues la verdad es que he decidido gastar un poquito más de tiempo del vídeo y explicaroslos así de viva voz.
Bueno, en temas de impresión 3D, como os decía al principio, me costó un poquito cogerle lo que es el punto a las retracciones. Y esta pieza, que es una de las más complicadas que le podemos meter a una impresora 3D, pues bueno, ha salido un poquito de aquella manera. Como veis, incluso he tenido algunos fallos. Después hice otra, que por cierto ya me la han robado, ya salió perfecta. Todavía tenía algunos hilitos, pero nada, poca cosa. Es decir, al final le podemos sacar mucha chicha al tema de la impresión 3D. Según fui avanzando en las pruebas, pues la verdad es que ya conseguí resultados mucho mejores. Como veis en este jarroncito, todavía, no sé si lo veis a cámara, pero todavía nos quedaba algún pelillo. Pero bueno, el acabado ya en este jarrón es bastante bueno. Y ya cuando ya le cogí ya el puntito del todo, hice estas dos piezas que la verdad es que han quedado maravillosamente bien. Estas piezas todavía no tengo ajustado el tema del flujo, pasos por milímetros, etcétera. Es decir, aquí veis que por temas de flujo todavía se nos marcan un poquito unas líneas, pero la verdad es que la pieza está de muy buen ver. Y todavía le podemos sacar más jugo una vez que ajustemos el tema del flujo, pasos por milímetros, etcétera. Tema del láser. Bueno, aquí tenemos un primer ejemplo donde veis que están todos los puntos donde he ido a intentar enfocar. Y bueno, aquí lo que tenemos es un grabado por vectores y aquí sí que podemos ir un poquito más deprisa. Es decir, estos grabados no vamos a tener problemas en darle un poquito más de velocidad. Y la verdad es que quedan bastante bien, quedan con bastante detalle. Luego ya tenemos el tema del raster, digamos, que bueno, aquí veis una cosita que os comentaba del tema del software. Cuando queremos ampliar un poquito lo que es la imagen, lo que hace el software de Creality es separar mucho las líneas y eso hace que quede un grabado muy gris, no quede muy marcado. Una vez que lo hacemos con Inkscape, pues ya veis que ha quemado bastante. En esto sí que tenemos que ir un poquito más despacio. De hecho veis que ya está un poco enguarrinado de pasarle los dedazos y se queda el dedo un poquito negro, es decir que al final el láser, dándole su tiempo para que haga su trabajo, pues la verdad es que quema y quema bastante bien. Es decir, esto en cuanto a raster con el láser. También podemos hacer unos pequeños detalles sin que sean demasiado, es decir, fotografías con este láser quizá le venga un poquito grande, pero sí que podemos hacer degradados. Como veis aquí el tema del Homer en esta parte de aquí y digamos en esta parte aquí de la camisa, pues la verdad es que se ve un tono de gris un poquito más clarito, con lo cual escala de grises también podemos hacerla de aquella manera, porque lo que hace básicamente Inkscape es separar los puntos donde graba, pero bueno, da bastante el pego. Y bueno, en cuanto a CNC, pues la verdad es que en cuanto a CNC no tenía una fresa que fuera cónica, que yo creo que para este tipo de CNCs que son así más flojitas para hacer grabados, etcétera, es lo más recomendable. Y bueno, al hacer trabajos pequeñitos, pues bueno, la verdad es que se nos ha saltado mucho lo que es los laterales. Aquí la verdad es que también iba un poquito pasado de velocidad, pero bueno, aún así, como veis, se pueden hacer cositas. Una vez que ya le fui cogiendo el punto al tema de la CNC y probé a hacer unos grabados y cortes un poquito más grandes, pues como veis aquí ya esta pieza pues ha quedado con las letras muy bien definidas y hemos podido cortar un contrachapado de 4 milímetros. Podríamos hacerlo también de 5 milímetros, tardaríamos un poquito más porque lo hice a pasadas de 0,5 milímetros y velocidades creo que era 200 milímetros segundos o minuto, no recuerdo ahora mismo bien el parámetro, pero bueno, haciéndolo despacito al final podemos hacer incluso cortes y quedan bastante bien. Bueno, pues la verdad es que estoy bastante satisfecho con la maquinita de Marras. Sigo pensando que es mejor el tener una máquina para cada cosa, es decir, tener un láser para hacer láser, una CNC para hacer CNC y una impresora 3D para 3D. Pero la verdad es que esta Creality CP01 puede tener su nicho de mercado. Quitando el tema de la impresión 3D, que como ya os he dicho me parece un auténtico cañón, para el tema del láser y la CNC, la verdad es que lo veo más como más para aprendizaje. Es decir, yo creo que una vez que aprendáis a utilizar tanto un láser como la CNC con esto, se os va a quedar enseguida corta de características y siempre vais a querer algo más. Es decir, vais a querer un láser más potente, un área de trabajo más grande para la CNC, etcétera.
Insisto en que el láser y la CNC se quedan cortitos, pero eso no significa que no podamos hacer nada. Este aparato al final no se queda en solo un juguete para jugar con el láser y la CNC. Como ya habéis visto, al final se pueden hacer cositas. Lo podemos hacer despacito, pero al final sí que se pueden hacer cositas. Realmente, si nos vamos a otra máquina que hay de este estilo, no diremos el nombre para no mezclar, pero que es bastante más cara, lo único que nos va a aportar de diferente con los accesorios que trae no es que pueda hacer más cosas, sino que la puede hacer un poquito más rápido. Tema de precios, son unos 530 euros más o menos. Además creo, no sé si voy a poner un bono, pero creo que voy a tener un bono donde os podréis ahorrar un poquito. El tema del precio, bueno, habrá quien le parezca que es un precio elevado. Y bueno, sí, 530 euros no es una cifra como para no tener en cuenta, pero como ya os dije en el vídeo anterior, tenemos una CNC, tenemos una impresora 3D y tenemos láser. Todo suma, todo cuenta. Además hay que diseñarlo, hay que construirlo, hacerlo fácil de usar. Todo eso cuesta dinero, así que yo creo que el precio está bastante bien ajustadito. Entonces, ¿qué? ¿La recomiendas o no la recomiendas? Pues bueno, la verdad es que eso es un tema complicado, el recomendarla o no recomendarla. Realmente, si te gusta un aparato de estos que tenga 3 cosas y demás, yo me lanzaría por ella, porque la verdad es que por este precio no vas a encontrar nada mejor. Y como os he dicho, se pueden hacer pocas cositas, se pueden hacer despacito, pero al final se pueden hacer cosas y, quiero decir, no se queda en un simple juguete. ¿Quieres iniciarte en estos temas? ¿Quieres aprender impresión 3D? ¿Quieres aprender láser? ¿Quieres aprender CNC? Pues adelante, tírate a por ella. Me parece que es una máquina perfecta para aprender las 3 cosas. Es decir, hay que aprender a generar G-codes para láser, para CNC, y hay que aprender a hacer piezas impresas en 3D en el laminador, con lo cual aquí tienes un triple combo que va a venir perfecto para aprender. En caso de que busques una aplicación ya más concreta, que quieras hacer ya cosas más concretas, por ejemplo el láser, pues la verdad es que se te va a quedar corta y yo me iría directamente a comprar un láser que tuviera la función que yo quiero que haga. Porque la verdad, por ejemplo, para mí, pues esto se queda cortito para hacer cualquier trabajo. Habiendo probado un láser de CO2, teniendo una CNC grande como la Word-B, etcétera, pues la verdad es que esto evidentemente se queda corto. Es un juguete que mola muchísimo, me encanta, pero tenemos esa limitación. Y la verdad es que si llevara un motor un poquito más gordo para el tema de la CNC o un láser un poquito más potente, pues la recomendaría sin pensarlo, tirándome al río directamente. Pero claro, evidentemente ya no costaría 500 y poquito. ¿Es posible modificarla? Pues la verdad es que yo creo que sí, y no sería demasiado complicado. Habría que sacrificar un poquito el tema de la estética, porque claro, ya no tendríamos unos módulos ahí, porque si vamos a poner un motor más gordo, pues evidentemente dentro de este módulo pues ya no cabe. Lo mismo ocurre para el láser. Pero bueno, como al final lo que utiliza para encender y apagar tanto el motor de CNC como el láser es el cable del ventilador de capa, con lo cual no sería muy complicado el hacer un apaño para que encienda, por ejemplo, un láser un poquito más potente. Por lo demás, pues la verdad es que imprime en 3D de manera bárbara, y además que leches, es un juguete que mola un montón. No sé, ¿vosotros qué opináis? Además, bueno, si veo que da juego, la tiene más gente y demás, a lo mejor me animo, intentamos hacer alguna pequeña modificación para ponerle, por ejemplo, un spindle más potente para hacer más cositas en CNC. Pero eso será otro día. Por hoy me despido. Dale un like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si no quieres perderte nada, sed felices y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, amigos. Es que la verdad es que me tiene loquito, me tiene loquito.